Ocuparon algunos territorios que corresponden a Michoacán, algunas partes de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima y el Estado de México. Se cree que llegaron alrededor del año 1200 a.C., probablemente como consecuencia de los flujos migratorios de los chichimecas que venían del norte de Mesoamérica hacia el centro. Además, existe la posibilidad de que hayan formado parte de los grupos de personas que abandonaron Aztlán. Algunos de los sitios arqueológicos más importantes de esta civilización son las tumbas de Opeño, las cuales están ubicadas cerca del municipio de Jacona. Dicho lugar está constituido por un total de 7 cámaras funerarias donde se ha encontrado la impactante cantidad de alrededor de 200 restos humanos. Dicho lugar puede ubicarse temporalmente alrededor del año 1500 a.C. Iguazio es una zona arqueológica que sobresale por sus murallas y sus calzadas que servían para comunicar las principales construcciones de la zona. Por otro lado, debemos destacar que el nombre del lugar puede traducirse como la Casa del Coyote. En lo que respecta a Tzintzuntzan, podríamos decir que era la capital de los tarascos, cuya extensión era tan grande que podríamos decir que abarcaría casi la totalidad del estado de Michoacán en la actualidad, además de que esta fue la última capital de los tarascos, la cual logró mantenerse en pie hasta el siglo XVI con la llegada de los españoles. Inicialmente, habíamos comentado que los tarascos eran un grupo de hombres que habían llegado hasta lo que actualmente es el estado de Michoacán mediante un proceso migratorio, el cual llegó a su fin cuando decidieron asentarse en el lago de Pátzcuaro. Inicialmente se dedicaban a la agricultura y convivían con los demás señoríos independientes de la zona, quienes eran nahuas, por cierto, y no fue hasta los años 1450 aproximadamente, cuando los tarascos unificaron la zona mediante la guerra, consiguiendo que su principal dios, Curicuaeri, fuera ganando relevancia entre los pueblos conquistados. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, de esa manera puedes seguir apoyando mi trabajo como creador de contenido. En lo que respecta a su economía, esta se basaba principalmente en la agricultura, ya que cultivaban maíz, frijol, calabaza y chiles. Un aspecto sumamente interesante a destacar es que utilizaban instrumentos agrícolas hechos de cobre. Por otro lado, también domesticaban algunos animales como los pavos y los perros. Otros aspectos que fortalecían su economía era el comercio y la venta de esclavos, aunque esta última actividad era en menor medida. En lo que respecta a su estratificación social, esta era estratificada, estando en la parte superior el Cazonzi, quien era el gobernador. Debajo de este se encontraban los señoríos principales y los sacerdotes, desplazando hasta un tercer estrato a los campesinos, pescadores, artesanos y mercaderes. Ahora bien, recordemos que el Imperio Mexica era un pueblo al que le gustaba expandirse y someter a otros señoríos para cobrarles tributos. Los tarascos no fueron la excepción, ya que los mexicas estaban interesados en conseguir productos como la sal, el metal, el cacao, la obsidiana, el algodón y la madera, aunque no pudieron someter al pueblo tarasco. Las luchas entre ambas civilizaciones pueden remontarse al siglo XV, pero ninguna de ellas logró sobreponerse a la otra, ya que ambas eran sumamente fuertes, tanto así que a la llegada de los españoles, los mexicas se acercaron a los tarascos para pedirles ayuda para enfrentarlos, aunque la respuesta de los tarascos fue una negativa rotunda, ya que, a consecuencia de su relación con los mexicas, no fueron capaces de confiar en ellos. Oye, ¿sabes en quién sí confiaban los tarascos? En los miembros de este canal. Suscríbete y activa la campanita. Adiós. Posteriormente, los tarascos terminarían rindiéndose ante los españoles, y una de las cosas que pudieron haber pensado fue que si los españoles habían sido capaces de derrotar al gran imperio mexica, entonces ellos tampoco tendrían oportunidad de derrotarlos, lo que tendría como consecuencia para los tarascos, durante el periodo virreinal, que desaparecieran algunos de los oficios propios de esta civilización, tales como el arte plumario o bien la pulición de piedras preciosas.